invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. El reloj marca las 8 de la mañana, 29 minutos, y a esta hora Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia, escritor, gestor cultural, con su invitado en el día de hoy, Jorge Eliezer Calle Naranjo. Es ingeniero de sistemas, experto en inteligencia artificial, empresario en el área de computación y enseñanza del inglés, con certificados del Reino Unido. Así que les damos la bienvenida al informativo del Eje Cafetero a Jorge Eliezer Calle Naranjo y Julián Chica, con su sección también de los martes. Bienvenidos, Julián. Muy buenos días a todos los oyentes, televidentes. Un saludo, Álvaro, y al señor gerente, doctor Germán Aguirre Muñoz, y a los compañeros del Control Master. Darle la bienvenida al ingeniero Jorge Eliezer Calle Naranjo en este programa de hoy, 28 de enero de 2025. Muchas gracias, Julián. Bueno, para hoy hemos invitado a un experto en inteligencia artificial, un apasionado por todas estas nuevas herramientas que han cobrado mucho auge en este tercer milenio, gracias a toda una serie de películas, miniseries que exploran todo este tema de la ciencia ficción. Y recuerdo en una conferencia que entrevistaban a un científico español en lo relacionado con la ciencia ficción, y le preguntaban que cómo se lograba que los programas de cinematográficos y de televisión en ciencia ficción fueran tan precisos y fueran como tan premonitorios, como para que tuvieran ese impacto en el público. Y él sencillamente decía, no, es que en un libreto de ciencia ficción, detrás de un libreto de ciencia ficción, tiene que haber un científico. No es cualquier persona que se imaginó, cualquier novelista que se imaginó un planeta. Tiene que ser un científico que conoce las leyes físicas, las leyes del tiempo, que conoce todas esas teorías para poder que ajuste algo creíble y que sea rigurosamente científico, valga la redundancia. Entonces recuerdo yo, Jorge, como por ejemplo en el Enterprise, que es una serie del 80, eso hace 50 años. Sí. Y ahí había ya celulares, y había televisores de plasma de 1 centímetro de grosor. Correcto. Y había teletransportación, en fin, cantidades de cosas en las que la ciencia realmente está trabajando, y nosotros estamos viendo los resultados ahora. Cuando entramos a un centro comercial que las puertas se abren solas, eso ya lo tenían en esa época, en el 80, en esa película de ciencia ficción. Entonces, como un abrebocas, Jorge, ¿por qué no nos introduce en ese tema apasionante en el que usted está metido, que es el de la inteligencia artificial? Claro, Julián. A ver, haces un comentario en el sentido de, en la época de los 80, hacer ese tipo de películas era realmente muy laborioso. Había que trabajar bastante con la computadora. No se contaba con desarrollos importantes para poder colaborar a través de la inteligencia artificial con esos programas, con esas películas. La inteligencia artificial viene desde antes de Cristo, con la producción de obras literarias a nivel de mitología griega. Hay una obra del siglo III antes de Cristo, donde Apolonio de Rodas escribe una obra que se llama Argonautas, y expresa cómo la isla de Creta es protegida a través de un robot hecho de bronce, y este robot lo que hace es transitar por toda la costa de la isla, y está preparado para atacar a los barcos con piedras. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas, correcto. Ahí empieza la gente a imaginarse la idea de tener una máquina que razone y piense. Se viene más adelante en ese tipo de evolución, con una cantidad de propuestas, por ejemplo, el reloj
que saca el pajarito y dice cucú. Ah, sí. Entonces empiezan a meterle otros mecanismos, Automatizar a automatizar el esos mecanismo. procesos hasta que le logran hacer trabajar con un reloj muy exacto, pero todavía no existe el concepto claro de cómo es que va a la máquina y cómo lo vamos a hacer que piense y razone. En la época de los 30 y los 40, ya en 1930 y 1940, tenemos la producción de las computadoras. Cuando se mete todo el mundo científico en el área de producir una computadora. Sí, la Segunda Guerra Mundial. obliga La a eso. Segunda Guerra Mundial, correctamente. Entonces, va evolucionando y hay un hecho que marca el pensamiento para llegar a la inteligencia artificial, y es que en 1956 hay digamos, una reunión de científicos, todos inquietos con el tema, y producen un documento que se llamó el documento de inteligencia artificial Origen en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. Y a partir de allí, la ciencia empieza a preocuparse por eso, porque ven que las computadoras sí se pueden utilizar, ven que hay un proyecto para que a través de algoritmos logremos que la máquina piense. Claro. Pero Y es precisamente, Jorge, ahí en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, previo a la Guerra Fría, que fue donde se intensificó también el trabajo de computación y todos estos avances, es cuando se plantea la posibilidad de construir un modelo matemático para crear redes neuronales, que como que el objetivo inicialmente era de cierta manera inofensivo, porque estaba enfocado en el ajedrez. Era generar un modelo que permitiera vencer a un campeón mundial de ajedrez, que pudieran decir, vamos a sacar la bandera de que la máquina venció al hombre. Una cosa que se logró, pero ya muy adelante, por ahí, en el 98, 97, cuando este modelo Deep de la IBM sí, vence a Kasparov en 1997. correcto. A ver, ahí hay un avance, se me fue usted muy adelante. Realmente, antes, en los años 60 y 70, es cuando la inteligencia artificial empieza a surgir y empieza a mostrar efectos en la tecnología. O sea, empiezan a producir aparatos a través de estudios con la inteligencia artificial. Luego, en los 80, se produce, digamos, se refleja que la inteligencia artificial entra en un periodo, se llama el periodo invernal, donde no hay nada, es como un fracaso, No todo el avanza, mundo, sí. pero todo a raíz de que las computadoras no tienen la potencia que se requiere para poder trabajar con esos algoritmos como se pensaba. O sea, las máquinas no daban. Y ya en los años 90 hay un renacimiento de la inteligencia artificial. Ahí ya es cuando encontramos que computadoras mucho más potentes y más pequeñas logran hacer que el trabajo con la inteligencia artificial permita trabajar con algoritmos mucho más complicados, como el que usted expone de las redes neuronales, que es algo demasiado complejo y que, pues, en todos los casos, las técnicas que llevan a producir los modelos para trabajar con la inteligencia artificial en estos algoritmos requieren unos procesos matemáticos bien complejos. Claro. Pero los científicos me parece que estaban bien enfocados desde el principio, desde por ahí de 1950, por ahí, estaban muy bien enfocados, porque desde entonces, cuando la Universidad de Harvard se crea el test Turing, que ese test Turing todavía se utiliza ahorita para valorar toda clase de inteligencia artificial. Entonces vemos que estaban realmente en las bases correctas. Y el origen con Alan Turing es la producción de la máquina, es una máquina muy mecánica que intenta hacer sumas, restas, es la máquina de Turing. Y con esa máquina de Turing es que él mismo origina ese test de Turing, pensando en que cómo es que se logra identificar que esa máquina sí realmente está haciendo
el proceso mental que hace el hombre. Entonces, hacen un listado, una especie de receta, ¿cierto?, de lo que debe cumplir una máquina para poder que se pueda estimar que sí está pensando. Claro. Entonces, en esa conferencia de Dartmouth que usted menciona ahorita, ¿es donde se usa por primera vez la palabra inteligencia artificial o ya existía antes? Antes habían hablado de unos procesos mentales. Por ejemplo, se habló, y hay unos libros muy interesantes sobre el tema de cómo es que el ser humano imagina, cómo es que el ser humano siente, y a través de eso motivó a las personas que trabajaban con la electrónica y las personas que hacían el software, o sea, estos algoritmos, se unieran para poder imitarlo, correcto. Y ahí es cuando la ciencia, como usted dice en esta conferencia de Dartmouth, la gente define que el tema se va a llamar inteligencia artificial. Ese es el origen. De la palabra. De la palabra, correcto. Ya. Sí, porque habría que entrar ya a tocar la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, o inteligencia emocional, que es la que no ha logrado ser como caracterizada, es decir, no se ha podido todavía abarcar para ir introduciendo algunos elementos de esa inteligencia emocional en esta clase de procesos de la industria robótica, ¿no? Correcto, y sobre todo que hoy día se tiene claro que el ser humano trabaja con varias inteligencias, no es una sola, ¿cierto? Antes, en esa época, se hablaba de la inteligencia como si fuera una sola. Hoy en día hemos cambiado el concepto, ya sabemos que hay inteligencia matemática, inteligencia emocional, bueno, una serie de inteligencias que convergen y hacen que estas neuronas trabajen cada una en su grupo de especializadas, ¿cierto? Especializadas cada una. Y esto hace realmente que cada idea que se tenga se lleve y se piensa en hacia dónde está dirigido, hacia la inteligencia emocional o a la matemática, bueno, cada una de ellas. Sí, entonces ahí, no sé, hay como una radicalización cuando se toca el tema de la inteligencia artificial, de el temor, el banco del miedo que hay en torno a la sociedad, y no nos hemos percatado que esa inteligencia artificial ha estado en todo desde siempre. Cuando se inician los viajes interoceánicos, el hombre tuvo que apoyarse en sextantes y en otra clase de aparatos para poder ubicarse realmente en el océano. Y ahí ya hay un apoyo de inteligencia no humana, es decir, sí humana, pero utilizando otras herramientas para no perderse, para poder llegar y ubicarse en las coordenadas, que es el principio del piloto automático de un buque o el piloto automático de un avión. Correcto. Y nosotros vemos pilotos automáticos desde que existen los aviones, desde el 40, desde atrás. Sí, Julián, en este proceso evolutivo de la inteligencia artificial hay una parte que está dedicada única y exclusivamente al desarrollo electrónico y al desarrollo del software, de los algoritmos, para que estos procesos electrónicos hagan trabajos que el hombre normalmente hacía, pero sin inteligencia artificial, o sea, solamente produciendo unas secuencias lineales que permiten que producir un aparato que haga algo. En este caso podríamos hablar de un ejemplo muy bueno que son las sondas Voyager, que fueron las primeras que salieron al espacio y que todavía, después del año 77 a hoy, todavía están enviando datos. Cuando se enviaron estas ondas se pensaban que en 20 años ya no teníamos idea de eso, se iba a destruir en el espacio y se perdía. Y mire que todavía contamos con ellas, ya están llegando casi a los límites del sistema solar. No hemos podido salir del sistema solar, pero están produciendo información, están entregando datos, pero sin inteligencia artificial. O sea, con mera electrónica y mero software de la época, del año 77. Hoy, si pudiéramos tener inteligencia artificial allá, donde están las Voyager, seguramente podríamos contar con telescopios y con una tonelada de información para ir mucho más allá. Ya podríamos haber salido de la galaxia, de la Vía Láctea. Claro, sí, eso es totalmente cierto.
Y en eso uno ve una evolución, ¿no es cierto? Hay un avance que nos muestra que esos pasos iniciales ya van consolidando la posibilidad de que haya realmente lo que se llama de manera estricta la inteligencia artificial, que pueda existir dispositivos autónomos, como hablábamos ahora fuera de micrófonos, que estén caminando por los pasillos y que tengan unas labores específicas, como lo vemos en las películas, por ejemplo, Son como nosotros, o Sí. El hombre bicentenario con Robbie Williams, o Alfa con Jennifer López. En fin, todas esas, estamos a un paso de ver esa clase de avances. Correcto, ¿no? A ver, lo que pasa es que uno no identifica un aparato como tal, portando la inteligencia artificial. Pasa desapercibido. En Estados Unidos hay centros comerciales donde uno entra y va pasando por los productos y hay aparatos que leen el celular de uno, conocen una cantidad de situaciones y con eso toma decisiones para ofrecerle productos a uno. Le dice, aquí tenemos este producto y uno, pues, O sea, calculan un totalmente algoritmo de desentendido. uno. Correcto, o sea, ellos lo que hacen es viajar por los datos que uno tiene en el celular y entregan información acerca de los productos que creen que uno podría estar interesado. Eso es apenas una pequeña muestra de lo que está funcionando con la inteligencia artificial en muchas áreas, no solamente en el marketing, en la salud, en el transporte, en la industria manufacturera, en todo, en la vida normal del ser humano ya está metido en la inteligencia artificial. Sí, mire que cuando hubo un periodo muy frío en las inversiones de los fondos para investigación de estos temas, fue a causa de que Estados Unidos le quitó los recursos al equipo de investigadores porque no avanzaban en inventar un modelo de traducción simultánea del ruso, que era en la Guerra Fría, como hablamos ahorita. Y ahora vemos que hay traducción simultánea en un celular, en Alexa, en un montón de dispositivos que cualquier niño del colegio, cualquier estudiante o cualquier ejecutivo en cualquier aeropuerto del mundo puede establecer una conversación con un ruso, un japonés, un chino, gracias a un dispositivo de estos. Entonces ve uno ese gran esfuerzo que han hecho los investigadores en estos 50 años o 60 años y dentro de el facilismo en el que hemos caído nosotros no estamos valorando el tamaño de ese avance. Sí, eso es verdad. Y sobre todo en el tema que propones sobre la traducción simultánea, pues no está terminado de inventar. No, todavía se tiene que trabajar mucho en el sector de traducción. Pero los avances que se han logrado muestran que ya se puede hacer, la persona habla e inmediatamente aparece el texto y le puede hablar a la otra persona. O sea, no solamente se tiene que limitar a leer para traducir lo que la otra persona dijo, sino que pasa del texto a escucharlo en el otro idioma que la persona está interesada en escuchar la traducción. Claro. Entonces sí, y bueno, se me escapaba, por ejemplo, la herramienta que hay para uno moverse en una ciudad que no conoce. Y entonces en el carro o en el celular uno pone el Waze o cualquiera de esos programas y él le dice, él lo lleva al lugar donde tiene que llegar. Claro. ¿Ahí hay inteligencia artificial o no? Ahí, digamos que en la producción del programa puede haber inteligencia artificial, pero en el funcionamiento como tal no, porque el funcionamiento lo que hace es tomar señales satelitales Una ruta, sí. y establece las rutas, pero entra la inteligencia artificial modificando esas rutas. Cuando la persona cambia la ruta que tiene, Cuando se pierde, sí. cuando se pierde, inmediatamente se da cuenta que está fuera de ruta y le propone una nueva ruta para que llegue a ese sitio propuesto. Ahí entra algo de la inteligencia artificial. Sí. Bueno, entonces, de pronto podemos hacer como un paneo de las aplicaciones actuales que tiene la inteligencia artificial y diferenciarla de esas otras clases, de estas otras herramientas que son también ayudas humanas, Sí. pero que sean específicamente de inteligencia artificial. Sí, ahí hay que hacer una clasificación, digámoslo así,
por sectores. Por ejemplo, muy importante el avance de la inteligencia artificial en el sector salud. En el sector salud tenemos el diagnóstico médico, casi que reemplazando al médico. Tenemos desarrollo de medicamentos, tenemos asistentes virtuales en salud. Eso lo tenemos ahí ya nosotros disfrutamos, digámoslo así, de esa actividad y no nos percatamos. No, muchas veces uno está respondiendo un teléfono, alguien le habla y uno cree que es una persona que le está hablando cuando realmente es la inteligencia artificial aplicada en el tema de voz, de producción de voz. En el transporte tenemos la conducción autónoma, que preparan las carreteras y el carro está dirigiéndose al punto donde se quiere. Ahí entra un poquito también el concepto de posición satelital. El hecho de tener la máquina, el carro que ya reversa solo y se acomoda solito, todo eso se ha logrado a través de la inteligencia artificial. En el tema de control de tráfico también es muy importante saber que hay una inteligencia artificial que está midiendo los tiempos, cuando se llenó la calle para poder que el semáforo se ponga en verde de nuevo. Todo esto hace parte de un control y no sabemos qué es la inteligencia artificial que está ahí metida. Claro, qué bien. Bueno, entonces, pues el tiempo es inclemente en radio. Le pregunto, ¿podemos contar con su presencia el próximo martes para continuar tocando este tema? Julián, claro que sí, me agrada mucho. Bueno, sí, entonces yo le agradezco a los oyentes y televidentes su sintonía en este programa y los invitamos para el próximo martes para que continuemos avanzando en este tema. Muchas gracias por la presencia también a esta hora de la mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero, cuando ya son las 8.